Vamos a hablar dólar paralelo. Para los que no saben realmente ese fenómeno, ojo, voy a comenzar diciéndoles a todos allí para que me escuchen. Vamos a hablar de dólar paralelo. Está hablando el economista Andrés Giuseppe. En Venezuela, para los que sepan, los que no están allí, el Andrés Giuseppe es una autoridad académica en materia económica. Así me tengo que decirlo. Cualquier cosa que está aquí siempre está fundamentado, no solamente teóricamente, sino científicamente, con estadísticas. Uno se ducha, uno estudia el fenómeno. Ojo, más allá de que una persona tenga $5 y diga, bueno, mi dólar, el que me dé mis 106 bolívares por $1, se lo vendo. Muy bien, eso puede ocurrir, cuidado con eso. No significa eso que así funciona toda la economía. Eso es como las criptomonedas o las criptodivisas, todo lo que tiene que ver con las criptomonedas. El mundo de las cripto, bueno, eso es hay un blockchain allí, hay una moneda y la gente compra para especular. ¿Qué significa especular? Que tú compras un activo, una moneda, un papel, una acción de una empresa en la bolsa de valores, en un blockchain por allí. Entonces tú compras y ¿con qué finalidad? Bueno, tú compras un precio para dentro de varios días, en los próximos días, un mes, 15 días, tú ves el comportamiento del valor de ese activo y después tú cuando ves que está subiendo y que tú compraste en 100 y ya va por 120, tú puedes decidir, bueno, voy a venderlo porque me gané 20. Ese es el mundo especulativo. Ojo, la palabra especulación desde el punto de vista económico no es negativo, es bueno porque la gente invierte para ganar. La especulación es el mundo bursátil, donde tú compras algo económico a buen precio o en la baja para después especular. Ojo, para después buscar a alguien que esté dispuesto a pagarte un poco más. Y así tú te ganas un dinero, un diferencial. Eso se llama el mundo especulativo. Compras barato y vendes caro. Bueno, hoy día en Venezuela, el que tiene dólares lo ve como eso, un activo. Bueno, si yo prefiero tener, si veo que el tipo de cambio está muy inestable, muy volátil, y sobre todo el tipo de cambio oficial, entonces, ¿qué haces tú? Tienes que resguardar tu dinero. Y si tú cobraste una cantidad de bolívares, ¿qué vas a hacer? Inmediatamente vas a acudir para respaldarlo en una moneda fuerte o comprar un activo o comprar una moto o comprar una computadora, un teléfono o un carro o un apartamento dependiendo de la cantidad de dinero que tú tengas. Y entonces allí garantiza que no se te devalúe el capital. Tu capital es tu dinero, tu capital. Sin embargo, en el mundo del mercado paralelo hay una dinámica distinta. Ahí no juega el factor especulativo, como que hay un mercado ahí que actúa de una forma racional, pues, donde el valor del precio, el valor del dólar paralelo, disculpen, el valor del dólar lo determina una oferta y una demanda. No, porque no hay un mecanismo que tú puedas determinar. ¿Y por qué subió 0,5% el dólar paralelo? ¿Y por qué subió 10%? ¿Por qué en dos días aumentó 25%? ¿Qué fenómeno está explicando eso? ¿Cuál es el comportamiento? Ay, ¿cómo lo mido yo? ¿Cómo sé yo si ese 25% de lo justo realmente se debe a un comportamiento natural del mercado o producto de que hay un proceso de escasez de algo y entonces el mercado reaccionó y bueno, aumentó 5, 10, 15 o 20%? ¿Dónde se sabe eso? ¿Cómo yo puedo determinar eso? Bueno, les informo que no existe. No hay mecanismo para tú validar que el valor del dólar paralelo se incrementó 10, 15, 20, 30, 50% producto de un fenómeno económico, de una variable que explica el modelo económico se alteró. No, la especulación en este caso, que sea el mercado paralelo, es con fines de inestabilidad, con fines políticos. En este caso, hay unas declaraciones fuertes del gobierno de Estados Unidos que hace ver que pareciera como que en los próximos meses, a partir del 3 de abril, la semana que viene, a partir de Venezuela deja de recibir ingresos petroleros y Venezuela se seca de divisas. Por lo tanto, el gobierno se va a ver limitado de tener divisas y entonces, ¿qué hace la gente? Acude a comprar divisas ahorita para resguardar su capital, porque es probable que la semana que viene no entre divisa en el país y entonces el que tenga una divisa está ganando mucho dinero. Eso es un fenómeno.
Ah, muy bien, pero ¿por qué lo aplica el dólar paralelo? Y no lo aplica el Banco Central, que se supone que la gente debería acudir masivamente al Banco Central a buscar divisas. Pero algunos te dicen, es que si tú vas, Giuseppe, con tu dinero al Banco Central o a un banco público, un banco privado, a decirle, mire, yo tengo aquí 100.000 bolívares, yo quiero comprar dólares porque yo no quiero tener bolívares, yo quiero tener dólares porque la moneda se me está devaluando, entonces no te lo venden porque no hay divisa. Entonces ese mecanismo especulativo y esa dualidad entre un mercado paralelo y un mercado oficial, que ahorita está la diferencia casi 30 bolívares, casi más del 30%, podríamos decir, no, más del 50%, disculpen, casi el 50%, un diferencial cambiario allí. Evidentemente eso genera una incertidumbre bestial. ¿Por qué? Porque genera incertidumbre, porque no se puede medir el riesgo. Ojo, en economía existen dos categorías. Hay incertidumbre del futuro. ¿Qué va a pasar? Cuando hay incertidumbre, cuando tú no sabes realmente qué es lo que puede ocurrir. Tú especulas, tú dices, coño, como que la vaina se va a poner difícil. Eso genera incertidumbre, que no sabes si realmente va a ocurrir algo como lo estás manifestando. Yo creo que la cosa se va a poner difícil. Ah, bueno, pero ¿en qué medida se va a poner difícil? ¿En qué forma se va a poner difícil la economía? Bueno, se va a poner difícil porque yo creo que como que no va a haber dólares. Ah, bueno, ¿y qué criterio estás tomando tú para tomar esa decisión y para obtener esa percepción? Bueno, yo creo que va a ser así el olfato. Evidentemente que eso no es racional, porque los economistas, los inversores, no actúan así por olfato. Bueno, no, la gente saca su cuenta. Bueno, y por eso es que el mundo económico a nivel planetario tiene unos indicadores económicos que lo miden, se miden, ¿ves? Y es por eso que en el mundo los bancos centrales publican todas las estadísticas diariamente. El comportamiento de la economía lo publican. ¿Por qué? Para que los actores económicos, los inversionistas, los consumidores, los analistas, los críticos puedan determinar, mira, la inflación es del 3%. ¿Por qué? Porque el Banco Central publicó que varió el 3%. Que la cantidad de dinero que está circulando a la economía es esta. ¿Por qué? Porque el Banco Central dijo que esta es la cantidad de dinero que está circulando en la economía. Bueno, y con esos datos es que tú puedes calcular, bueno, estimar, bueno, si el comportamiento del tipo de cambio viene así, según lo que hizo el Banco Central, bueno, la tendencia me podría arrojar que la semana que viene va a ser 3%. Ah, muy bien. Cuando tú dices 3%, cuando tú comienzas a determinar que en el futuro el comportamiento de la moneda va a ser producto de un análisis económico, producto de un análisis estadístico, producto de una matemática que tú sacas allí, producto de los estudios y el estudio de la economía, del mercado o de los mercados, ahí tú puedes decir, bueno, bajo la incertidumbre, porque ya no estoy viendo el futuro de una perspectiva imaginativa, es decir, locurriando allí. Bueno, yo creo, yo olfateo, sino que ya tú dices, no, vale, va a aumentar el tipo de cambio, la semana que viene aumenta 10%, porque hice un estudio del comportamiento pasado, hay una variable que está incidiendo, hay un indicador que me está diciendo eso, y hago unos cálculos matemáticos y unos indicadores económicos, y sobre esta base, este comportamiento, yo estimo, ¡pum!, que el tipo de cambio debería estar por el orden de 50% más, 10% menos, lo que sea. Ahí baja lo que se llama la incertidumbre y comienza a existir el factor riesgo. Entra el riesgo a jugar el papel. Entonces, ¿qué genera más confianza en una economía? Bueno, el manejo del riesgo. Que tú puedes determinar, bueno, la semana que viene, según el gobierno está diciendo que el tipo de cambio va a ser 30% más, producto de una circunstancia de que el bloqueo, las sanciones, bueno, porque el gobierno publicó esas estimaciones, y ¿qué hacen los actores? Bueno, se adaptan y verán si asumen una inversión tomando en cuenta esos indicadores, y entonces ahí ellos miden el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que tomando en cuenta lo que va a ocurrir la semana que viene con el tipo de cambio o con las inversiones o con la estabilidad política, lo que sea, cambiaria, yo haga el negocio o no lo haga. ¿Lo haré o no lo haré? ¿Por qué? Porque yo tengo unos indicadores que me dicen, hazlo. Pero si lo haces, tiene unos riesgos. Por lo tanto, si tú quieres hacer esa inversión, lo recomendable es que preveas cómo apaciguar ese riesgo, es decir, asumir el riesgo, pero entonces tienes que ganar un poquito más de lo que tú tenías estimado porque hay un riesgo. Entonces, a la medida que algo es riesgoso, entonces el valor aumenta en el mercado. ¿Me explico? Bueno,
es como el tema de los préstamos internacionales. Un país cuando tiene un nivel de riesgo, lo que se llama el riesgo país, entonces cuando tú vas a pedir un préstamo a la banca internacional, dependiendo tú el nivel de riesgo, lo que se llama riesgo político, en las escalas que se miden eso, las calificadoras de riesgo, entonces si tu riesgo es alto, entonces el que te va a prestar dinero te va a decir, lo que pasa es que tú eres muy riesgoso. Venezuela. ¿Por qué? Porque no tienes esto, porque la reciente nacional está muy baja, porque la industria petrolera está menguada por las sanciones, porque tienes amenazas, entonces tú eres un país riesgoso para la inversión. ¿Por qué? Pues uno sabe, si tú inviertes ahí $1.000.000, tú no sabes si el año que viene lo vas a recuperar o no vas a recuperarlo, porque tu economía es muy inestable. Entonces, por eso es que el Venezuela tiene un alto riesgo, y sobre todo, ¿quién determina el nivel de riesgo? Las calificadoras de riesgo, los que prestan dinero. Normalmente son los grupos que domina Estados Unidos. Aunque China también presta, ojo, por el lado de los países contrarios a Occidente, también prestan. De hecho, saludos Jesús. Saludos. De hecho, cuando tú analizas la deuda nuestra, la deuda externa, actualmente todavía le debemos como $20.000 millones a China, y resulta ser que China, bueno, cuando tú vienes a analizar el estudio de la deuda que se contrajo con China, el fondo chino era más o menos $60.000 millones, más o menos $66.000 millones. Todavía ha pasado tiempo y se le sigue pagando y todavía se le debe $20.000 millones. Claro, cuando tú analizaste, cuando China nos hizo ese préstamo, Venezuela tenía un riesgo país. Yo me recuerdo, en el año 2011, 2010, el riesgo país de Venezuela más o menos era como de 2.000%, 2.000 puntos. El menor punto es 10, es 100. 2000 era uno de los países más riesgosos del planeta. Claro, China asumía el préstamo, pero claro, la tasa de interés que nos cobrara de 10%, 12% interanuales. Es decir, 8% en otras inversiones que hizo China. Era elevado. Cuando la tasa de interés para los préstamos es 2, 3 puntos, 4 puntos a nivel mundial, para los países menos riesgosos, para Venezuela China nos prestó muy bien, nos solucionó unos problemas muy bien, pero bueno, pero el dinero costó. Con China no fue facilito. Ese nivel de préstamo con China, hay que reconocerlo que no fue un préstamo barato, fue un préstamo caro, pero China asumió eso como un inversionista. Dice, bueno, mi capital también, aquí yo tengo un inversionista, compadre, ese dinero que te voy a prestar no es mío, es decir, la gente apuesta y bueno, pero tu nivel de riesgo es alto. Por lo tanto, pero Estados Unidos no te presta, pero yo sí te quiero prestar, y entonces, pero estamos a prestar una tasa, bueno, ahí, no de 12%, pero tampoco es 2%, ni 4%. Entonces ahí el préstamo nuestro de 7, de 8% interanual, claro que es un préstamo caro. ¿Qué se complicó después? Bueno, porque todas las obras que se planificaron con ese fondo chino, eso es una realidad, eso es historia política y económica de Venezuela, tristemente estuvo maniatada por el tema de la corrupción, de las obras que inconclusas, casi 66 obras, 66 proyectos, eran 66, yo me acuerdo que eran como 60 proyectos más o menos, lo que estableció el fondo chino, pues, para los préstamos que nos hizo. En el ferrocarril, ese famoso ferrocarril que tanto menciona Diosdado, era uno de esos proyectos. Y ahí, bueno, que todo el mundo sabe, se embolsó una plata, el proyecto se finalizó, si no se terminó, ahora está inconclusa, Chávez hasta lo agarró de mamá de gallo, pero esa plata se perdió. Se perdieron varias platas de metro, se perdieron varias construcciones de hospitales. Ah, bueno, ¿dónde se vio eso? En los apartamentos, los fondos, lo que se llama la misión vivienda y eso, y otras inversiones. Pero cuando tú vienes a ver esa cifra, mira, fíjate que lo estoy repitiendo mucho. Se te dice una cabala allí, pues, 66.000 millones, 60% de los proyectos que se financiaron con eso no se realizaron. 60% no se realizó. Para que sepan, la tasa de interés era elevada. Y bueno, y hoy día, tristemente, los venezolanos, hoy día, en la situación de crisis, estamos pagando esa deuda y no la podemos pagar. Evidentemente, China está cobrando, pues China está sacando petróleo. Y todo el mundo sabe que gran parte de ese petróleo que se le vende a China, China no, lo que está es cobrando deudas. Por eso es que el gobierno de Nicolás Maduro está limitado de ingresos, porque, bueno, Chevron, a quien le debemos más o menos unos 3.000 millones de dólares todavía, como que es la cifra, sigue sacando petróleo también para cobrar. ¿Y qué están cobrando? Préstamos adquiridos, bueno, eso hay que decirlo, eso es economía, pues.
en los tiempos de Hugo Chávez Frías, en la época de la bonanza, porque los que proyectaron el crecimiento económico, los que proyectaron el futuro de Venezuela, no previeron la inestabilidad, no previeron unas sanciones, no previeron una crisis, no previeron un momento neurálgico que pudiera ocurrir de ataque de parte del imperio, no previeron nada de eso, y entonces ese escenario negativo no lo vieron, y ese escenario fue el que nos cayó, de las sanciones, el bloqueo, la pandemia, no previeron todas esas cosas, entonces todo era bello, pues proyectaban de que Venezuela es un país que nunca iba a tener más problemas en la vida, y que el petróleo siempre iba a estar $100 el barril, y que todo el mundo nos quiere, y Chávez de pinga. Bueno, resulta ser que hoy día, después se fue Hugo Chávez Frías, la deuda seguía, porque la deuda que había que seguir pagándola. Bueno, pero los Estados Unidos se afincó. Llegaron las guarimbas, llegó la guerra económica, llegó el dólar today, llegó la pandemia, es decir, todos esos niveles de inestabilidad. Y entonces el gobierno, en vez de hacer planes de reestructuración, que eso es lo que recomiendan en esos momentos, mira, coño, estoy olfateando que Obama como que va a meter unas sanciones, porque Obama está diciendo que no nos va a comprar más petróleo, y ya Obama tenía el fracking, ¿ves? Y Obama tenía ya 5 millones de barriles produciendo, y le dijo a Venezuela, bueno, compadre, yo no necesito tu 1.200.000 barriles. ¡Pum! Sanciones, amenaza inusual y extraordinaria. Y vino Donald Trump, quítale, métele sanciones. Y vino, reconoce a Guaidó. Y después 60 presidentes reconocían a Guaidó. Vino la pandemia, la producción petrolera cayó 130.000 barriles diarios. Es decir, ¿qué hizo? Bueno, el país endeudado, no se reestructuró la deuda. En lo que se llama en el nivel de endeudamiento, no tomaron el escenario previsible. ¿Qué pasaría si el petróleo cae a $10? ¿Qué hace Venezuela? Bueno, se habían tomado decisiones donde al gobierno de China que nos prestó el dinero le debieron haber dicho, bueno, si aquí el petróleo llega a 10, papá, yo no te puedo pagar. Entonces hay unas cláusulas especiales donde en ese escenario, ¿qué hacemos? ¿Será que te agarra las acciones de la empresa? ¿Será que tenemos que donarte o date petróleo más con descuento? Eso no se hizo. Entonces la deuda siguió creciendo, creciendo, acumulando, y hoy estamos pagando una deuda impagable prácticamente en este contexto de amenaza. Entonces esos son elementos que distorsionan todo y generan inseguridad y generan los especuladores. Entonces la especulación esa cambiaria que tenemos, que evidentemente estás viendo que el tema que afecta el tipo de cambio, el problema del dólar paralelo en nuestro país, bueno, evidentemente es bien complejo, es multifacético, está enraizado incluso en todos esos factores económicos, factores sociales, políticos, incluso el tema de las conspiraciones nacionales e internacionales contra la economía. ¿Y qué incide dónde directamente? Bueno, papá, para que sepa, cada vez que se devalúa la moneda, afecta al bolívar y sobre todo afecta el poder adquisitivo y la calidad de vida de la población, que es realmente lo que está ocurriendo. Entonces, el gobierno nacional tiene que buscar resolver sus problemas. Ojo, uno de los objetivos macroeconómicos fundamentales de todos los gobiernos del planeta es la estabilidad cambiaria. Uno, que está asociado a otro objetivo macroeconómico, que es garantizar una estabilidad inflacionaria. Dos, y el tercero, bueno, y eso te garantiza un crecimiento económico, ¿ves? Que es la tercera. Objetivo macroeconómico. El cuarto, bueno, pero tienes que, si hay crecimiento económico, tienes que garantizar una distribución justa de los ingresos. Por lo tanto, si crece, tiene que ser inclusivo. ¿Qué significa un crecimiento incluyente? Un crecimiento donde se incorpore más la fuerza laboral, donde otro objetivo macroeconómico, el quinto objetivo macroeconómico, donde se genere empleo productivo, empleo que genere calidad de vida, empleo bien remunerado. Fíjense, ¿no? Si tú te pones a analizar, eso es economía de primer semestre, no es así, eso no es. Primer semestre te enseñan a ti objetivos macroeconómicos, los 5 objetivos macroeconómicos. Hay el tema de la balanza de pago, pues 6 objetivos macroeconómicos, básicos, es lo primero que te enseñan en la economía, es lo primero. El ABC de economía es los objetivos macroeconómicos. Cuando tú evalúas Venezuela en el cumplimiento de los objetivos macroeconómicos, porque ahí en la economía no te dicen, y esto depende si está sancionado o no está sancionado. No, los planificadores, la política económica, la política monetaria, la política industrial, la política laboral, todo tipo de política pública que defina el gobierno tiene que ser en marco de un contexto nacional e internacional. Entonces, por eso es que los gobiernos, si ponen ahí a un abogado a administrar la economía, ese carajo no va a entender que cuando estén en la fase
del ciclo de depresión, ¿qué hacer en ese momento? Cuando esté en el ciclo de recesión profunda, ¿qué hacer en ese momento? ¿Cómo te adaptas? ¿Cómo adaptas tú a la economía, a todas las variables económicas? Cuando los indicadores te están arrojando rojo, cuando ves que el índice de la felicidad, el índice Gini, cuando tú ves que el porcentaje del PIB con respecto al gasto público estaba cayendo. Es decir, infinidad de variables. El que puede interpretar eso, papás, es los economistas, no los politólogos, ni mucho menos los ingenieros, ni mucho menos ni matemáticos, no, economistas, porque los economistas te enseñan a ti cómo manejarte en los distintos momentos de la economía nacional e internacional y cómo te incide. Bueno, porque con esto termino esta idea para escuchar a los invitados. Porque es como los médicos, la economía es como los médicos, tiene indicadores. Mira, si a ti te empieza a dar una fiebre, se te inflama la garganta, o te duele un riñón, o lo que sea, tú vas para el médico. ¿Qué te dice el médico? Coño, papá, hazte un perfil 20, sácate la sangre, hazte un examen de heces y de orina. Y entonces ellos, ¿cómo te llegan? Con un resultado ahí, con un poco de indicadores. A la insulina, ¿cómo la tienes? Tienes la urea, ¿cómo está la urea? ¿Cómo está el otro? ¿Cómo está la bilirrubina? ¿Cómo está el calcio? ¿Cómo está el potasio? Todo eso, entonces el médico te dice, bueno, si el potasio está elevado, si está bajo esto, si está bajo aquello, usted tiene esto. Por lo tanto, según la normativa y las recomendaciones médicas, usted debería descansar, usted debería tomar estas pastillas, usted debería hacerte chequeo, usted debería dejar de comer pan, esa es la recomendación médica, pero sobre la base de unos números, unos indicadores que le está haciendo seguimiento permanentemente a la salud de una persona. Así funciona la economía. Bueno, mira, ¿cuál es el problema ahorita económico? Bueno, tiene una inflación alta, tiene un tipo de cambio de esta forma. Mira, la balanza de pago es esto. Mira, el precio del petróleo bajó. La tasa de interés tiene 55%. No hay crédito. La liquidez monetaria está por aquel lado. El oro está bajando. La corrupción está haciendo desastres. Cuando viene a ver, mira un marco de indicadores que hace ver que el paciente está enfermo. Que el paciente llamado Venezuela está en crisis. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ahí están los economistas, expertos que le van a decir, compadre, tienes que ponerte una visión, unos lentes, para ver una economía que se adapta, economía adaptativa. No, porque vas a seguir haciendo lo mismo que te pasó hace 2 años, 3 años. Vas a dejar otra vez que el dólar paralelo se vaya y no te vas a hacer nada, y te vas a hacer loco y la asunto como que si no existe. No, el gobierno ni opina sobre el tipo de cambio, quiere estar opinando de otras cosas, pues, de las comunes y vaina, en vez de estar pendientes del billete de la gente en el bolsillo y cómo multiplicárselo. Bueno, así sí es mantequilla. Bueno, la crisis que va a ocurrir, pero se la echen la culpa a María Corina, que tiene en cierta medida culpa por las sanciones, pero, bueno, pero si no supiste resolver ese problema, ¿a quién le va a echar la culpa? No, al comerciante, al portugués. Tú como gobierno tienes que tomar decisiones y hacerlo público. Acá, mira, los indicadores me están diciendo esto, por lo tanto, alerta roja. Se decreta esto y el que haga esto. Entonces vienen las políticas para contener, para que las amenazas las neutralice. Tómate una ampicilina para que la infección se detenga. Aplica esta medida temporalmente para que se detenga el avance del dólar. No es que no tengo dólares, es que no tengo real. ¿Cómo hago? Bueno, pero hay unos especuladores porque ese dólar paralelo a 106 bolívares no lo explica ningún fenómeno. Bueno, ¿y quién dijo que 106 es alto o es bajo? Dime de dónde yo puedo ver que el tipo de cambio del dólar paralelo aumentó, producto que hay un indicador de oferta de divisas que está limitado, producto que la inflación o la tasa de interés o lo que se broma, el riesgo país está diciendo eso. Por lo tanto, el índice de variación del tipo de cambio paralelo fue de 5% justificado. No, eso no existe, porque el mercado paralelo es totalmente conspirativo, es especulativo. ¿Te estás dando cuenta? Bueno, si tú quieres determinar que la variación del tipo de cambio oficial es justa o es injusta, está valorado, está sobrevalorado,
o hay que seguir devaluando. Bueno, el gobierno tiene que publicar, el Banco Central tiene que hacer su papel de publicarlo para que la sociedad, para que los inversionistas, para los tenedores de dólares, para el ahorrista, determine qué va a hacer con su dinero o simplemente se quede con tranquilidad. Disminuye la incertidumbre y la gente asume riesgo. Bueno, no vale, yo me voy a quedar con mis bolívares porque de acuerdo a lo que me está publicando el Banco Central, dice que esto es temporal porque mira, bueno, en este momento la amenaza de Donald Trump tuvo un efecto negativo, pero el gobierno tiene controlado eso porque mira, la cantidad de dinero que está circulando la economía es suficiente, ¿ves? Y además las reservas internacionales están buenas. Y además la venta del petróleo está buena. Y PDVSA dice que tiene allí garantizado tanto. Y tenemos en reserva tanto. Y por ahí vienen cuentas por cobrar tanto. Pero como no hay números para nadie, manejan la economía como un oscurantismo. Entonces ningún venezolano tiene posibilidades de prever lo que va a ocurrir en el futuro. Que se le llama determinar el nivel de riesgo de la economía. Es decir, ¿qué va a pasar en el futuro de una perspectiva racional? Entonces queda en la especulación, cada vez en la incertidumbre. Verga, no, ¿qué va a pasar? No, voy a comprar dólares. Entonces todo el mundo comienza a actuar de una forma así, como está ocurriendo así desesperada. No, vende todo y compra dólares. Y esa incertidumbre que se genera, evidentemente te manipulan el tipo de cambio y viene cualquier persona ahí que tiene 10 dólares y te dice, bueno, si me das 105 te lo vendo. Si no, o si no, déjalo ahí. Eso no. Pero esas 10 personas que puedan tener 100 dólares cada uno, no es la economía nacional. No es realmente el mercado de bienes y servicios racional. El mercado de bienes y servicios de comida, lo que se llama la economía formal, para escuchar a Ismael y a Parcela, la economía formal, porque eso es un elemento que tenemos que analizar. Si tú quieres realmente de conocer el comportamiento del tipo de cambio, cómo va a afectar el dólar paralelo a la economía, tú tienes que ver es la economía formal. Realmente... Porque yo hoy fui a comprar pollo y compré queso y jamón. ¿Cuánto cuesta el kilo de pollo? 6 dólares. Y la semana pasada, ¿en cuánto estaba? En 6 dólares. Y hace un mes estaba en cuánto? En 6 dólares. No, el kilo de pollo no, el kilo de carne molida. En 6 dólares. No aumentaba de 6 dólares donde yo vivo. No aumentaba de 6 dólares. Ah, bueno, pero que se está valorando la moneda en bolívares. Por lo tanto, hay inflación, es en bolívares. Pero el tipo de cambio, él sigue costando 6 dólares. 6 dólares y 6 dólares. Muy bien. Si tú ganas 110, 130 dólares y siempre compraba de esos 130 dólares, gastaba, ponte, 6 dólares en un kilo de carne molida, entonces tú estás comprando la misma cantidad. No te has empobrecido. Lo que se ha devaluado la moneda en bolívares. Pero como tú ganas dólares, entonces la gran pregunta es, ¿será que es mejor dolarizar completamente la economía? Entonces ese es otro debate entre los economistas. No vale que la autonomía del Banco Central. No es que si estamos sancionados, ¿quién va a lanzar dólares a la economía? Ah, bueno, pero si no es el dólar, entonces ¿qué vamos a hacer? No, bueno, vamos a lanzar una criptomoneda. ¿O por qué no lanzas yuanes? ¿O por qué no pones a circular pesos colombianos para que le haga competencia al dólar? Hay miles de soluciones que puede tomar el gobierno, decisiones para superar este problema, que por cierto ya lo hemos vivido. Ya nosotros hemos pasado por esto, cuidado con esto. Ya este fenómeno lo hemos vivido. Y nos fue muy mal. Nos fue muy mal en el año 2018, 2019. Tuvimos una hiperinflación de 349.000% en 12 meses. Entre febrero del 2018 y febrero de 2019. Yo me recuerdo esa cifra porque estamos siempre analizando la economía en ese tiempo. Entonces, ¿qué les quiero yo decir? Que evidentemente que genera incertidumbre porque el gobierno no publica resultados, no te habla bien claro del problema y deja que la gente empiece a imaginarse soluciones, y la gente entra en temor, en pánico. Y en el pánico, mi hermano, no existe la racionalidad. En el pánico es una emocionalidad, es un arranque, es una desesperación, es una angustia. La mejor forma de calmar la angustia es decir, no vale. No, cálmese la angustia que los números son estos. Y la gente comienza a trabajar bajo riesgo. Ah, bueno, me está diciendo que la inflación va a ser de 80%, lo que sea. Entonces yo debo tomar mis previsiones. Entonces, cuando tú tomas previsiones, estás seguro, no hay incertidumbre. Hay un riesgo que estás asumiendo. Un riesgo al actuar. O tú también puedes aplicar, bueno, me cohíbo. Pero ya yo sé que puedo tomar una decisión o puedo simplemente no tomar decisiones. Racional. Pero cuando el gobierno se hace loco, un peo como este, que ya se le despegó el dólar paralelo al dólar oficial y no te dice nada, como que si tuviéramos en carnaval, Semana Santa, así, haciendo fiesta, entonces ahí el gobierno está generando un problema a la sociedad de
verga, ¿qué hacemos si el gobierno no opina? El gobierno tiene que explicar por qué el tipo de cambio se le está disparando. El gobierno tiene que tomar una decisión sobre el dólar paralelo. No, se hacen los locos, no está pasando nada. Entonces la calidad de vida venezolana, señores, sigue en riesgo. Sigue siendo un desafío debido a la inflación que se está generando producto del tipo de cambio, tanto paralelo como oficial, que se suma a la falta de ingresos adecuados. Entonces aquí, con esto termino, la resiliencia de la población, hermano, mira, es suficiente, es bastante. Mucha gente en el 2017, 2018, ¿qué hizo? No, yo me voy de este país, prefiero trabajar afuera por $200 que trabajar aquí por $2. Y entonces que toda la xenofobia, la migración, toda esa perversión que ya tenemos experiencia sobre eso, y el gobierno como que piensa volver a dejar la economía, que el dólar paralelo le dé una paliza pues, y haga desastre con todos, y no pasa nada. Entonces aquí, señores, hay que trabajar ese problema multidimensional. El tema de los emprendimientos, está bien que ocurran, las ventas informales se va a multiplicar y eso hay que detenerlo. ¿Por qué? Porque la venta informal es la que te está jodiendo ahorita. Bueno, no, el aceite lo vende el especulador. Te lo vendo a $3 o si no al paralelo. Entonces eso es lo que hay que el gobierno poner mano dura. Porque aquí el dólar paralelo no es el banco, no lo determina el Banco Central. Ni el dólar paralelo es el Banco Central, ni el Banco Central es el dólar paralelo. Entonces el gobierno tiene un problema ahí porque hay un fenómeno que te está generando perturbaciones y te está afectando la economía. Esa es una introducción del día de hoy, Parcela. Tiene la palabra Parcela y Jesús Noel después. No, excelente, Giuseppe. Bueno, gracias. Sí, bueno, fíjate, el tema de la especulación es precisamente eso, es cuando tú tienes una hipótesis de qué va a ocurrir en el futuro, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo porque está satanizado el término especulación. Especulación no es más, todos especulamos. Cuando tú dices que mañana va a llover, eso es una especulación, por ponerte un ejemplo. Ahora, desde el punto de vista económico, es cuando nosotros predecimos, con los datos que tenemos en el presente, el comportamiento de la economía el día de mañana. En vista de, ahora para darle contexto a lo que está ocurriendo, en vista de las recientes medidas económicas del gobierno del presidente Donald J. Trump contra la administración de Venezuela, lógicamente eso genera especulación, Giuseppe, genera especulación porque la madre de la especulación es la incertidumbre. Cuando tú no sabes realmente lo que va a ocurrir, entonces tú empiezas o comienzas a especular. Fíjate que tenemos una situación bastante compleja, yo lo he dicho ayer en los live, en lo que me han permitido subir. Tenemos no soy economista, por supuesto, hablo hasta donde sé como ciudadano. Yo tengo otra profesión que no está directamente relacionada, es científica, pero no está directamente relacionada con el tema económico. Respeto a los economistas y sus análisis, y estoy totalmente de acuerdo con algo que tú dices, y la analogía es perfecta. La analogía de la economía es como la analogía de la salud. De hecho, eso es una de las cosas que yo siempre he dicho. Mira, tú no le puedes engañar a alguien en dos cosas. Tú puedes mentir sobre cualquier cosa, hasta sobre los sentimientos, pero tú no le puedes decir a alguien que está sano estando enfermo y no le puedes al tema económico. Y es ahí donde nosotros tenemos que seguirle a la clase política que el tema económico se resuelve con medidas económicas, con ciencias económicas, con técnicos y especialistas en la materia, y con medidas, por supuesto, que tengan una lógica y una base teórica dentro de lo que son las ciencias económicas, no dentro de la perspectiva de la política, o con una retórica política, ¿no? Entonces hace falta más conocimiento científico y más práctica científica desde ese punto de vista. Bueno, lo que sí es cierto, y con esto me silencio para que los demás panelistas intervengan, que tenemos un diagnóstico bastante complicado, bastante complejo, en el cual ya veníamos de un tema de la licencia Chevron y ahora vamos con unos aranceles secundarios que afectan directamente a la economía de Venezuela en su médula, porque Venezuela depende en cuanto a exportaciones entre un 90 y un 95% aproximadamente de la producción y exportación de crudo y gas. Entonces imagínate, nos dieron en la médula espinal, nos acaban de dar en el corazón de nuestra economía en cuanto al tema de exportación. Lógicamente, lo que hace que el dólar, tanto el paralelo como el BCB, se disparen es precisamente la alta demanda de dólares, porque las personas empiezan a especular y van a proteger su capacidad de ahorro comprando divisas, y a su vez la escasez de divisas, porque precisamente si no estamos exportando, ¿por dónde carrizo van a entrar las divisas que se van a ofrecer? Entonces, en esa correlación de oferta y demanda, lógicamente se dispara el precio del dólar, o el tipo de cambio, que sería el término correcto. Se dispara el tipo de cambio. Y hermano, bueno, eso lo que va a traer es inflación, pérdida del poder adquisitivo,
Lamentablemente hay medidas, que esas las diré más adelante, que son las medidas que nosotros estamos recomendando de cómo los ciudadanos protegernos ante eso. Pero hermano, el tema es súper, súper, súper complejo y delicado y es importante que la gente tome conciencia de este tema. Bueno, me silencio y los escucho al resto del pan. Jesús Noel. Buenas noches, Giuseppe, Parcela y los compañeros que están ahí compartiendo panel. Bueno, fíjate, son tantas cosas que uno tiene que escoger de qué va a hablar. Yo de lo primero que tengo que hablar es que, fíjate, lo que dijo Giuseppe finalmente en su corta introducción, es que fíjate, la economía yo siempre la enseño desde ahí, haciendo esa comparación con la medicina, porque es que la economía es una ciencia, igualito. Los economistas necesitamos datos, necesitamos análisis, analizar esos datos. ¿Y cómo se obtienen esos datos? Haciendo los estudios correspondientes, que es lo que hacen los médicos, ordenan un análisis y de ahí sacan un diagnóstico y aplican la terapia, ¿verdad? O la forma como combatir esa enfermedad. Pero fíjate, yo quería ir más profundamente, ya que está Giuseppe, que es un conocedor de la economía, porque es que a mí me asalta a mí una duda. Y cuando yo me pongo a dudar, soy como René Descartes, yo practico la duda metódica. O sea, el principio del conocimiento es la duda y yo siempre dudo de todo. Fíjate, yo a veces dudo, y lo he dicho en otros live, si es que el gobierno no sabe de economía o lo hace a propósito. O sea, me pongo a pensar porque no se puede ser tan, la palabra la voy a usar, aunque es ofensiva, no se puede ser tan estúpido en economía para que pase lo que está pasando en Venezuela. Pero voy más allá, ¿cómo? O sea, me puse a estudiar todos los países latinoamericanos para no meterme con el mundo entero por razones obvias. O sea, yo no consigo referencias de que en otro país, desde México hasta la Argentina, se hable de dólar, de que ataquen a la moneda desde una página web. Que la política monetaria de un país la determine una página web que nadie conoce quiénes son, ¿verdad? Que el tipo de cambio lo determine una página web, ¿verdad? Eso yo no lo entiendo como economista, no puedo. Los economistas sabemos cuáles son las razones y circunstancias que llevan a la subida o a la bajada de la tasa de cambio. Eso lo sabemos, eso es teoría simple y pura de la economía. Pero a nosotros nos han metido durante años ya, que es que una página que ni se sabe dónde carajo es, ¿verdad? Es la que determina la política monetaria. Entonces yo me digo, ¿para qué existe un Ministerio de Hacienda? ¿Para qué hay una persona que se supone es un conocedor que le dedicó tiempo al estudio, cómo se combate la inflación, cómo se combate el tipo de cambio? Eso es lo que yo me hago la pregunta como venezolano, pero sobre todo como economista, ¿verdad? Todos sabemos cómo se combate la inflación, está la teoría, y por eso es que quiero hablar más aquí como economía política más que como economista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno se hace las preguntas, al menos de pronto la mayoría de las personas, y con esto no ofendo a nadie, no puedan entender eso. O sea, pero si usted le dice a un poco de personas que no tienen ni la más remota idea de lo que es la economía, es que nosotros no podemos aumentar el sueldo porque tenemos unas sanciones. Es que no podemos hacer esto porque hay una página web que nos impide aplicar la política monetaria. Y la inflación no la podemos controlar porque no podemos aplicar los métodos anticíclicos, ¿verdad? Y cómo se combate la economía. No podemos determinar la tasa de interés, que eso lo hace un banco central. O sea, ¿cuál es la función de un banco central? Por Dios. A eso me refiero. Esas son las preguntas que yo me hago, ¿verdad? Entonces yo digo, verga, ¿será que los tipos estos, yo estoy por creer absolutamente, ¿verdad?, que lo hacen a propósito? Porque es que yo me puse a analizar y estos 25 años, 26, el gobierno vive del caos, le saca provecho absoluto. O sea, no hay forma ni manera de que ellos proponen las cosas, las hacen que pasen y después buscan la excusa. Y nosotros los venezolanos, los que estamos acá abajo, le creemos todo lo que nos dice. Porque es impresionante, ¿verdad?, la cantidad de ciudadanos que se creen esa retórica de que es que nosotros estamos mal porque el imperio nos agarró. Yo digo, ¿por qué no? O sea, ¿cómo es posible? Y me hago la pregunta, que en El Salvador, un país de 2 millones y pico de habitantes que no produce casi nada, un pensionado gane $400. ¿Cómo es posible que aquí en Colombia, donde hay 54 millones de personas, ¿verdad?,
los pensionados son la gente que todo el mundo busca para darles crédito y todo porque tienen capacidad, porque aquí las pensiones van entre 2 millones hasta 15 millones de pesos. Un pensionado aquí en Colombia. ¿A qué le llaman los pensionados? Los busca la gente, porque era como la gente de PDVSA antes, que donde llegaba le daban un crédito, porque tenían poder adquisitivo. Entonces nosotros los venezolanos hoy, según el cambio ese que hay, esos 130 bolívares se redujeron a 1.4 de dólar, ¿entiendes? Entonces yo me pregunto, ¿por qué otros países? Si agarré Honduras, Colombia, Panamá, Centroamérica, que es donde está resumida el mayor índice de pobreza de Latinoamérica, y todos nos superan, inclusive nosotros creo que ni siquiera Haití, ¿entiendes? Entonces yo termino o sea, me confundo. A veces en la noche cuando hago mis reflexiones, yo tengo muchos años haciendo meditación de noche antes de dormir y digo, coño, yo creo, y es más, lo voy a confirmar ahorita, que es que el gobierno lo hace a propósito, porque vive de eso. Porque finalmente, y con esto sí termino, el control de cambio es un negocio para el gobierno y el sistema financiero venezolano. ¿Quién duda de eso? A ver, ¿quién duda? ¿Quién ha sacado beneficio en Venezuela durante 15, 14 años que lleva el control de cambio? El sistema financiero, los bancos privados en conchupancia con el gobierno. Son los que han sacado el beneficio absoluto. Porque todo el mundo sabe, como dijo el amigo Giuseppe, economía básica, ¿verdad? Todos sabemos cómo se combate la inflación. Primer año de economía, ¿verdad? Macroeconomía. Entonces, termino. Coño, señores del gobierno, tengan conciencia. Coño, apiádense del ciudadano venezolano, porque claro, ellos saben que las sanciones a ellos no les va a causar ningún problema. ¿Por qué? Porque los venezolanos tampoco van a salir a la calle a incendiar ni nada de eso, ¿verdad? Porque finalmente, lo dije antes en un live, cuando el hambre vence al miedo, ellos van a temblar. Porque así ha sido históricamente en todas las revoluciones de Latinoamérica y del mundo. Cuando el hambre vence al miedo, eso no lo va a parar. Gracias, amigo Josep. Fino. Marcos Maña. Ramón. Aló. Ok, Marcos. Aló, buenas noches. Te escucho, Buenas hermano. noches, doctor Giuseppe. Quiero felicitar a las empezando por sus palabras iniciales y las palabras de las personas que me han antecedido, felicitarlo por los argumentos que han expresado. Y con respecto al doctor Giuseppe, bueno, usted sigue el pensamiento probablemente de Renio Tolina, cuando en su último programa de despedida todo lo que dijo fue con rango de visionario, ¿no? En la parte económica. Mire, la economía para mí es una ciencia que tiene que ver con la ley del hogar, leyes dentro del hogar, etimológicamente. Y Venezuela es nuestro hogar. Entonces, el señor que me antecedió, el señor Jesús, tiene mucha razón, y yo creo que es así, que es algo intencional. ¿Quién dicta la política monetaria? El Banco Central. Yo estoy muy de acuerdo con sus pensamientos, doctor Giuseppe, y con el de María Alejandra Díaz, porque María Alejandra Díaz siempre decía, y sigue sosteniéndolo, no publican, no dan información de los debes, de los haberes, contabilidad de los haberes, del debe y del haber, no publican. Recuerdo antes que en los 70 que en las páginas de los medios impresos siempre el Banco Central tenía una página donde explicaba todos los movimientos y era lo que usted decía inicialmente, era para tomar las previsiones en ese momento, y eso marchaba bien en ese sentido, que el banco informara, el Banco Central informara. ¿Hasta qué punto hay una intencionalidad
en el hecho de que no ataque el gobierno esa página que expresa el dólar paralelo. ¿Hasta qué punto? Yo creo que hay mala intención que lamentablemente no quieren dar su brazo a torcer, no sé hasta qué punto, y el país sigue en esta vorágine de la mediocridad dorada. La mejor forma, el mejor ejemplo de la mediocridad dorada que se está viviendo es la actitud de quienes tienen el poder, básicamente los economistas del gobierno, los planificadores. ¿Dónde está la planificación? Se aplicó una planificación estratégica o una planificación situacional para prever, porque eso tiene que ver con los niveles de certidumbre y de incertidumbre. Y hay un gran nivel de incertidumbre. Y como usted decía, doctor Giuseppe, hay miedo, hay temor. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y es lamentable y triste que se maneje la economía de esa forma. Y yo pienso que tiene que haber una solución, pero caramba, yo sigo insistiendo, el gobierno parece que es a propósito que lo está haciendo. Y yo creo que va a llegar un momento, ojalá que no, que las personas como nosotros y como la mayoría va a despertar, va ya a implosionar, porque no se tomaron desde un principio los correctivos. La corrupción, el padrinazgo, el compadrazgo, el tráfico de influencia. Y el general Pérez Jiménez tenía razón en el sentido de la mordida, de la tarascada, de la tajada. Dime cuánto hay para eso. Parece mentira, pero ¿quién está de ministro de Planificación? Me parece que es un geógrafo, apellido Menéndez, un geógrafo. ¿Quién debería estar al frente del Ministerio de Finanzas? Creo que la ciudadana vicepresidenta está ocupando también la jefatura del Ministerio de Finanzas. Entonces hay una debacle en el sentido de colocar allí o de ubicar personas verdaderamente especialistas que conozcan bien la temática. Entonces hay una vorágine que nos sigue atrapando y arropando. Le pregunto, doctor Giuseppe, y con esto concluyo, ¿cree usted que si el presidente Chávez fue militar y sobre todo los militares deben saber de planificación estratégica o de planificación situacional, como la que planteaba el chileno Carlos Matus? ¿Hasta qué punto puede ser, la pregunta es, ¿hasta qué punto dejó de aplicarse un tipo de planificación como la que mencioné para que esto no fuese a ocurrir como ocurrió? Recuerdo que el ministro Aristóbulo Isturi mencionaba que era necesario el control de cambio, prioridad, porque si no se hacía, el gobierno caía. Y cada día que pasa, cada día que va avanzando, las estrategias de manipulación de Noam Chomsky siguen vigentes o se han profundizado en nuestro país, se han profundizado. Con eso quería concluir. Excelente, hermano, excelente. Lo felicito y a las dos personas que me antecedieron. Gracias, hermano, gracias. Y la doctora María Alejandra Díaz siguen un poco el pensamiento de Pérez Jiménez, de Ular Pietri, de Andrés Bello, y lo voy a decir, de Renio Tolina. Con esto quiero concluir y muchas gracias. Tranquilo. Mira, viene por ahí Ramón de Sena. Dale, buenas noches, Giuseppe. Sí. Bueno, mira, Giuseppe, el sentido del live era no buscar las soluciones, ¿no? Y plantearle, bueno, que tú como economista, yo espero pues oírte a ti como economista plantear soluciones, ¿no?
Y yo no opinar sobre lo visceral porque es odioso, mano, escuchar personas decir que el gobierno nacional es quien manipula la página de Dólar Today y todas esas páginas bandidas que existen acá en Venezuela y que todo el mundo sabe son manejadas del exterior. Entonces, emitir ese tipo de opiniones para mí creo que es odioso y no tiene ningún sentido porque aquí no estamos ninguno de eunucos mentales. Ahora bien, Giuseppe, ve, no como economista, pero yo lo que soy es administrador, no, pero yo recibo, yo he oído que, y veo abajo, escribiendo de que no se emiten ningunos resultados de la economía, pero yo tengo una página que recibo todos los días, los niveles de reserva, el valor del oro, el precio del petróleo, varios, varias cifras pues económicas de Venezuela. Yo veo, ¿no?, que las reservas internacionales aquí en Venezuela están por el orden de los 10.500 millones de dólares y el circulante, si no me equivoco, en este momento en Venezuela está por el orden de los 110.000 millones de bolívares. Si hacemos una simple división, podríamos observar de que no circulan 5.000 millones de dólares aquí en la economía. Hay una brecha, ¿no?, amplia entre 5.000 3.000 y pico, millones. como 2.500 dólares. Ah, sí, Giuseppe. Entonces, 2.500 millones. ese es un factor en beneficio que para mí, ¿no? Para mí no justifica el valor en 105 bolívares, el Así es. valor del precio del dólar. No sé si tengo razón o no tengo, no sé si estoy equivocado, ¿no? Es un planteamiento que yo te iba a hacer, pues. Ese de que no opinemos desde lo visceral, desde lo político, porque aquí las opiniones que he oído, más que todo, son políticas, son opiniones políticas, cuando tú dices de que la página la manipula el gobierno. Eso es increíble, hermano. Increíble oírlo de un venezolano tanto. Entonces, bueno, hasta ahí llego, Giuseppe. Entonces, yo me voy a silenciar porque quiero oírte a ti como economista, porque yo sé que tú eres un buen y excelente economista y estuviste al lado de una mujer que yo admiraba y no está en Venezuela, que te pregunté por ella y me dijiste que no estaba aquí en Venezuela. Entonces, me silencio. Gracias, hermano, gracias. Mira, Paul, yo te subí, Paul, para escuchar tu opinión, porque Paul estaba diciendo allá abajo que él tiene la solución, que es el que sabe, que todo el mundo está equivocado. Yo lo subo porque, mira, No, 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 no. Yo no he dicho eso. Yo he dicho yo soy un tipo muy respetuoso, pero lo que quiero es que des tu opinión lo con que mucho te respeto, fue sin atacar a la gente, ve para las ideas, Paul, ¿oíste? que poca capacidad de síntesis. Eso fue lo que te dije en el mensaje. No Bueno, te está bien, pero yo, lo que pasa es que mi introducción es el momento que yo hablo, fíjate, yo ahorita tengo ya 15 minutos escuchando a 3 a 4 y voy a escuchar 15 más, media hora, lo escucho usted. Cuando yo hablo yo no te 10 dije minutos, nada. no, eso no es nada, compadre. Fíjate una cosa para tomarte la palabra, ¿no, Paul? Tú me estás diciendo que una, un indicador, pues allí, una empresa, una compañía o un grupo de interés que se llama Cambio HA, o me imagino que será una bolsa, me imagino que será una casa de cambio en algún lugar. Tú me dices que una cosa que se llama Yadio. No, 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 no. Yo te voy a decir algo. Imagínate la pregunta, escúchame. Ajá. Una vaina que se llama MK Frontera. Ah, no, no, eso no tienen esos análisis. Eso, Vaya, escúchame. Siquio, escúchame. Uno que se llama billetera per-to-per. Uno que se llama AIRTM MIC. ajá. Y uno que se llama El Dorado, que son las 7 referencias del promedio del tipo de cambio que por ahí circula en todos lados, Ajá. paralelo. Estas 4, 5, 6, 7 empresas están más jateados que el Banco Central. No, vale, es que el Banco Segundo, Central. ya va a terminar, escúchame, porque cuando tú te metes allí a buscar qué es esa vaina de Yadio, te metes ahí en una página web y no aparece por ningún lado ninguna empresa que se llame Siquio, ni mucho menos El Dorado. No hay una oficina que se llame El Dorado, AIRTM. Es decir, estos tipos, 7 empresas que de repente es un mismo colombiano o un mismo gocho o alguien ahí en Miami, tiene todos 7 computadores y entonces genera, bueno, el tipo de cambio debería estar. Giuseppe, Yo no dudo que de repente, ojo. busca la página de Binance o Binance o Arteam. Busca ahí y mira cuánto tienen ellos, que son las mayores empresas en el mundo entero que venden divisas.
¿Y Mira la tiene ese en cuánto? detalle. Binance se escribe. Binance con B de Sí, ¿en cuánto lo tiene Binance? 97. 96.86. Hasta 97, porque yo compré dólares y vendí hoy, porque yo trabajo con eso. Y Con esta, RTN. RTN también ITN, lo que tiene. también es una empresa seria, No, son empresas mundiales, están mundiales. alrededor del mundo, son las mejores del mundo. ¿Por qué esas empresas tienen el dólar a 97 y no a Porque ellos 68? ellos saben cuánto necesitan, porque Claro. ellos sí tienen los presupuestos que habla Giuseppe, los presupuestos de las grandes corporaciones en Venezuela y saben cuánto necesitan en dólares cada mes Sí. para tener Ok, su pero operación fíjate una cosa, financiera. ¿no? ¿Ah? Pero fíjate que evidentemente tú me estás diciendo Binance que no está aquí, pero ese RTM sí está. No, pero ese Oye, ¿qué ATN está que está hablando ahí ahí? no es verdadero. El ATN que estaba ahí es uno que bloquearon en Venezuela porque supuestamente por ahí era que le pagaban el interinato, le pagaba a los médicos. ¿Te recuerdas, Giuseppe? Ah, sí, sí. Entonces, entonces te estás Ajá. dando cuenta que es especulativo. Es decir, son empresas que son conspirativas. El problema que tiene que no ha resuelto el gobierno, evidentemente, es un problema que tiene el gobierno. Es que el gobierno tiene que ser transparente, ¿ves? Porque ¿qué pasa? En primer lugar, vamos a analizar realmente a quién impacta en el mercado, ojo, el mercado venezolano, la variación del tipo de cambio paralelo. Porque el oficial, evidentemente, es el que debe estar referenciando toda la economía. Yo Exacto. digo que el paralelo, evidentemente, que es para aquellas personas fuera del el mercado oficial, es decir, todo el comercio oficial, todo que esté legalizado en Venezuela, no debería vender en mercado paralelo, sino o so pena de una multa, incluso el cierre. Mira, si hay que cerrar, no sé cuántas empresas para poner orden, compadre, es mejor hacer eso. En primer lugar, ¿no? Que se va a desaparecer los repuestos de las camionetas, no sé qué broma, producto que el único que lo atrae es un importador y el tipo está diciendo que si tú me pagas en bolívar, vale, ahora te agarran el promedio entre el paralelo y el oficial, el promedio. Bueno, ponte 85 bolívares por dólar, si no me lo pagas así no te puedo vender. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el importador me cobra así. Es decir, un sistema, una red. Bueno, todo lo que sea en un comercio formal y te apliquen eso, a juro, señores, hay que denunciar porque es un delito de especulación de usura. Porque nosotros no le podemos dar beligerancia, se llama así, al dólar paralelo. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. Entonces, el dólar Y paralelo se disparó. por eso es que el gobierno no habla del dólar paralelo porque yo no puedo reconocer, o sea, la Sí, beligerancia. pero O sea, el gobierno tiene que generar un mecanismo. Escúchame, el gobierno, ajá, en la primera transparencia tiene que llegar así, ¿eh? Porque aquí se plantea que el gobierno, que el dólar paralelo varía porque supuestamente hay una escasez de divisa. Ah, bueno, ¿cuándo se determina que hay una escasez de divisa? Cuando el gobierno me diga públicamente que la sociedad está demandando esta cantidad de divisa. no es la Y sociedad, vale, lo de la sociedad es minúsculo. ya Los va, no, grandes yo me refiero a los empresarios, importadores y comerciantes, pues, empresarios. a la sociedad económica, es decir, Ah, empresarios, ok, importadores, ok. todo, pero tiene que formalizar. Es coño, no, mira, es como, eso tiene que comenzar a funcionar como el blockchain. En el blockchain, ese Binance tú determinas ahí cuántos tienen bolívares y dólares están ofreciendo. Debe funcionar así. Pero así funciona el Banco Central, papá. Lindo. El No, Banco no, no, Central. escúchame. Ajá. Ahí funciona, es la demanda que hace la banca. Ajá, ok. ¿Y la banca quién le pone la Entonces viene orden a la provincial y banca? te dice, mira, yo tengo aquí 10 millones de dólares en solicitudes. Banco. Exacto. Que se lo Y ponen yo los grandes necesito. empresarios. Y aquí hay 5 empresarios que están dispuestos a pagar 3 bolívares más por cada dólar. Eso es la especulación. Que fuese muy bien. Pero eso hay que hacerlo más transparente, compadre. Sí, hay que Más hacerlo. transparente. Mira, ve. Porque tú lo puedes ver en el Banco Central, allí ves. Ah, bueno, la oferta que se determinó por medio de cada banco es tanto y después promedia. Bueno, y entonces el Banco Central estima ese sistema de mesa de cambio. Pero el sistema de mesa de cambio, compadre, escúchame. la pregunta Termino con esto. El sistema de mesa de cambio tiene que ser tan abierto como para decir, pero está bien, aquí tengo un empresario que vino para acá y está demandándome 100 millones de dólares. Ah, te estás demandando 100 millones de dólares, sí.
pero es que el mercado nada más tiene 20. Ah, bueno, él necesita 100. ¿Por qué? Ah, bueno, ¿y para qué necesita 100 millones de Ok, dólares? entonces ahí Giuseppe, ve, el gobierno lo que hace ahí, le manda a ese empresario a buscar un documento que se llama certificación de no producción nacional. El empresario dice, mira, yo necesito 20 porque el mercado interno me está proveyendo tanto, el consumo es tanto de acuerdo a mi presupuesto y por eso que yo necesito 20. Ahí fue el problema, Giuseppe, de los periódicos en Venezuela, que ellos Claro. pedían más papel para no traer papel, dejarlo allá arriba y eso, pero a eso así se maneja la economía. Esa paginita, Giuseppe, no son unos vagabundos, en serio, que quieren echarle una vaina al gobierno. No. La pregunta pertinente es la siguiente, o Ajá. sea, usando la lógica. ¿Por qué en los demás países no pasa eso? École, cuadro. Esa es la pregunta. Bueno, y yo te voy a decir saco en algo. conclusión, yo saco en conclusión que el gobierno no tiene control sobre el tipo de cambio. Ya va, escúchame, Paul. Mira, hermano, la gran pregunta que hay que hacerse aquí, más allá de que el tipo de cambio paralelo, evidentemente, yo escuché, ojo, con mucho respeto aquí, yo escuché a Tarek William Saab diciendo que uno de los que alimentaba el mercado paralelo era el lavado de dólares que tenía de PDVSA Tarek El Aizami. Evidentemente que, ojo, porque yo incluso hace 3 años le fui a la Asamblea Nacional, allá a la Comisión de Finanzas, yo tengo la comunicación por ahí, formalmente le dije, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Jesús Farías, les pedí allí, es necesario el país que publiquen quiénes son los beneficiarios mes por mes de las divisas del petróleo, que son de todos los venezolanos, que se benefician para cuestiones de importación. Porque nosotros necesitamos, porque yo los conozco, yo tengo la información, a mí me llega toda la información, Mosca, de cuáles son los verdaderos beneficiarios. Por cierto, siempre está la Polar y la cervecería de la Polar, entre los principales que reciben permanentemente dólares del petróleo. Y empresas de pollo y ahora las empresas de traer vehículos importados. Muy bien, yo está bien que traiga, pero el tema es quiénes son. La legitimación de capital. Por eso es que no te publica. Para mí que por ahí es que viene el filtro. La página del dólar paralelo. Hay que entenderla de una forma multidimensional. ¿Verdad? Porque está la gran pregunta, pues, bueno, ¿cuál es el método que ellos utilizan para determinar el tipo de cambio? ¿Quiénes determinan ese dólar paralelo realmente? Entonces, claro, ¿son autoridad o no son autoridad? ¿Es una red centralizada o son descentralizadas? Entonces, ¿qué actores están detrás de ellos? ¿Qué empresarios? ¿A quiénes encuestan? Son casas de cambio evidentemente informales, moca con eso. Uno pudiera decir que algunos hacen una encuesta allí y otras son empresas de maletín. Para mí son casas de cambio de maletín, pues. O negocios clandestinos que operan, compadre. Evidentemente puede ser en Caracas, en Maracaibo, en Valencia, en Miami, en cualquier lado del país o del planeta. Y tienen sus plataformas digitales, unas páginas web, tipo Monitor Dólar, Dollar Today, y canales de Telegram, tienen los WhatsApp, y por ahí van agregando cualquier tipo de datos de transacciones informales. Evidentemente pueden ellos tener un reflejo, pues alguien, no, estamos comprando una subasta, pueden ser incluso el narcotráfico, que tiene un mecanismo para lavar dólares ahí, es decir, hay miles de formas, pues que uno pudiera decir que la ilegalidad, por eso que se llama mercado paralelo, el mercado negro, no es la economía formal. Cuidado con eso. Porque cuando tú te pones a analizar esto, se lo digo yo con propiedad que me paso haciendo estudios de mercado permanentemente. Ahorita me toca el 29, 30 y sale una gente y hace mis estudios, porque yo hago el seguimiento de la canasta básica familiar y la canasta básica alimentaria en Venezuela, a través de una consultora que tengo yo que se llama polidata.com, poli-data.com, se meten ahí y ven los estudios, los análisis, todo lo que hace Andrés Giuseppe como economista. Experto en los análisis económicos. ¿Qué es lo que te quiero yo decir con esto? Evidentemente que hay intereses detrás, pero cuando tú analizas el mercado oficial, ojo, lo que se llama el tipo de cambio oficial, el gobierno, el papel del gobierno, ¿cuál es?
hermano, que la economía formal, por lo menos garantizar que la economía formal cumpla. El pollo cuesta $2.5. A ver, no, pero tengo bolívares para pagártelo. Entonces el tipo tiene que multiplicártelo por el tipo de cambio oficial. Porque si hay un tipo que está vendiendo pollo al dólar paralelo o al medio, bueno, ese está, un comercio formal está fuera de la formalidad, está en la ilegalidad. Ese es un negocio de educación para denunciar al especulador formal. Ojo, ¿cómo tú haces si tú tienes $10 en el bolsillo? Que no sabes si te lo pagaron o como no estuviste, o ponte que te lo pagaron porque hiciste una venta y una transacción, o tu jefe te pagó en dólares, pero tú no eres un comercio, tú eres un asalariado. Y tú dices, bueno, mira, la vecina necesita $10 para comprar algo. Y lo estás pagando. Entonces mira, yo tengo aquí estos $10. Entonces yo pudiera decirle, Andrés Giuseppe, bueno, págame 110. Si ella está dispuesta a pagarme los 110, claro, de verdad que yo se lo voy a vender, porque esos $10 son míos. El tema es cuando la formalidad cae en la ilegalidad, que el gobierno no tiene forma de controlarlo. Eso fue lo que ocurrió en el año 2017, 2018 y 2019. Que tú veías empresas como la Polar. Tú veías el dólar, porque en ese tiempo era el dólar paralelo, el dólar today. El dólar today, el ritmo de crecimiento del dólar today, supongamos que aumentaba en una semana 50% el dólar today. Tú veías a la Polar, empresa Polar que produce bienes y servicios bienes de primera necesidad y consumo masivo, inundaba. Entonces de repente la harina de maíz precocida, la harina pan, aumentaba, ¿ves? En bolívares en ese tiempo, no estaba la economía dolarizada, aumentaba en bolívares al mismo ritmo del dólar paralelo. Entonces la formalidad le hacía seguimiento al dólar paralelo como que si fuera el que determina la economía. El Banco Central era el dólar paralelo. El dólar, es más, es un Banco Central paralelo, nosotros lo denunciamos, los manipuladores cambiarios. Entonces ese elemento, te informo porque hoy por lo menos fui a comprar alimentos ahí frente a mi casa, en un abasto allí que siempre está ahí full, y creo que es el que más venden más barato en donde yo vivo. Bueno, compadre, ahí compra tu sal en 50 bolívares. Ahí tú compras tu tomate en 60 bolívares al kilo. Tú compras ahí tu pan, $2 el tipo de cambio oficial. Ojo con esto. Entonces es un tema de educación. No, pero es que el que está vendiendo de manera informal tiene el plátano a $1, ponte a $2 el kilo en billete, o si no, 200 bolívares. ¿Cómo es eso? Si tú eres un vendedor informal en eso. Mientras que el tipo que está legalmente, que paga factura, que el gobierno lo tiene chequeado, que el CENIA le cae todo el tiempo, que paga derecho enfrente, que paga cualquier tipo de cosa, bueno, ese formal te dice $2 el kilo de plátano. No, yo voy a pagar al tipo oficial. Cuando vienes a ver, bueno, 2 por 70, pues. 140. Pero el de que vende el plátano en la esquina. Y entonces, coño, ¿por qué tú estás haciendo eso si tú ni siquiera das factura ni nada por el estilo y estás ilegal aquí? No, padre, lo que pasa es que cuando llego allá a los plataneros, allá en Guárico, lo que sea, no, los tipos me lo ponen al paralelo. Al paralelo. Entonces, claro, ¿cómo tú haces para controlar esa distorsión? Cuando tú vienes que ver, el paralelo funciona en la economía informal. Pero tristemente, ojo, con esto termino, tristemente, nuestra economía está cargada de ilegalidad, de informalidad. Cuando tú tienes 40% más o menos de los trabajadores nuestros trabajando en la economía informal, la mayoría vende plátano, vende tomate, vende cebolla, otros venden perro caliente, todo en la economía informal. De verdad que el que vende hamburguesa en la calle te dice, la hamburguesa cuesta $5. Coño, pero tengo en bolívares. Bueno, al paralelo. Pero si tú vas para McDonald's, la hamburguesa cuando cuesta $5 al tipo de cambio oficial. Entonces son distorsiones, compadre, que el gobierno o hace una campaña de concientización, o peor aún, hace una campaña de formalización de la economía. Y ahí sí, por lo menos, tienes control de todo el sistema completico, pues. Entonces, el dólar paralelo le quedaría para la economía subterránea, para alguien que quiere comprar un carro allí ilegal, o alguien que está dando dólares, la prostitución, no sé, otra cosa. Pero si no hay una sinceración de la economía, es decir, que de repente está el chino aquí legalizado, pero que está al frente está ilegal. El ilegal es el que vende en dólar paralelo, pero el formal sí el gobierno le exige
dólar oficial. Entonces ese problema no lo he logrado resolver. Entonces, esos son los actores, ¿ves? La casa de cambio informales, hay plataformas digitales, hay un sector financiero privado, ¿ves? De bancos que usan el dólar paralelo como referencia para dar préstamos por fuera de la formalidad, porque como hay limitaciones de préstamo, bueno, alguien necesita préstamo allí, y entonces, bueno, te lo va a prestar, pero al tipo de cambio paralelo, porque tú al final me vas a tener que devolver bolívares en el futuro. Y los especuladores, que son los actores con acceso a divisas, que aprovechan la volatilidad para comprar y vender dólares en un momento determinado. Por ejemplo, los beneficiarios del dólar del gobierno, del dólar petrolero, esos que son importadores, nosotros debemos saber quiénes son, porque yo estoy seguro que esos tipos que reciben dólares a 70, más, no, mira, me corto un brazo, hermano, que la mayoría de esos tipos que reciben dólares 70, que son enchufados, que son para el gobierno, banqueros, o de repente son importadores, pero los tipos agarran un porcentaje de su divisa, importan, pero el resto alimentan un mercado negro ahí de árabes, de especuladores, de compradores de carros usados, de compradores de mercancía usada. Entonces allí no hay control, y entonces ellos son los que mantienen un dólar paralelo. Evidentemente debe ser muy minúsculo ese mercadito, pero el mercado cuando lo publica allí, bueno, si 10 personas compraron hoy 100 dólares a 100, entonces hay una transacción de 100. Por lo tanto, la economía se comporta así. Por eso es que es un dólar ficticio. Un dólar que no puede determinar el comportamiento económico de un país como Venezuela. Entonces, ahí lo dejo. Mira, fíjate una cosa rapidito para esta ronda. Una ronda más y después vamos con los resultados. Los efectos del tipo de cambio paralelo en la economía. Eso hay que explicárselo a las personas. Mucha gente no lo entiende. Evidentemente que una devaluación del bolívar o el incremento del dólar paralelo, como está ocurriendo, bueno, evidentemente eso eleva el costo de la vida. Va directamente, por lo menos, en el caso de lo que se llama el factor capital, perdón, entre los costos de producción, lo que se llama los insumos importados, evidentemente van a estar incididos por el tipo de cambio. Una economía venezolana donde la mayoría de la producción intermedia y la producción final es de bienes importados, evidentemente que afecta pues la devaluación de la moneda, los productos importados y sobre todo esos productos nacionales que dependen de las importaciones se vuelven más caros, señores. Y eso genera inmediatamente un efecto inflacionario, por lo menos en bolívares. Una inflación en bolívares. Y eso afecta la calidad de vida del venezolano. ¿Quién ha perjudicado? Evidentemente que los empresarios que venden en dólares, que su producción es en dólares, pero reciben billetes. Hay algunos chinos que dicen, está dañado el punto. ¿Tienes dólares? Está dañado el punto. Está dando cuenta. A veces te dicen eso, no hay punto. Para que la gente saque su billete en dólares y se lo dé, pues. Entonces, evidentemente que esos empresarios, la subida del dólar los enriquece a mucho. Porque más allá que eso genere incertidumbre, ellos dicen, bueno, yo prefiero tener el dólar porque, coño, uno sabe mañana cuando voy a comprar productos está más caro. Entonces, si yo tengo un dólar que está aumentando, yo prefiero después cambiar esos dólares en bolívares en el mercado paralelo para yo comprar más productos o insumos para mi producción en bolívares. Entonces, el tema tiene que ver siempre con costos operativos. Y tristemente las pequeñas y medianas empresas son las que sufren. Entonces eso tiene que ver, para que sepan, con la materia prima que dependa de... bueno, pero por ejemplo, los productores por ejemplo, de semillas de yuca, los productores de topocho, los productores de mango, los productores si su producción no depende de mercancía importada o de insumos importados, no tiene por qué estar aumentando sus precios. Los productores de tomate, toda esa cuestión. Entonces allí es que el gobierno tiene que usar la mano dura. ¿Por qué? Porque hay sectores que se benefician, los que reciben ingresos en dólares, o que algunos productos exportados que ellos hacen pueden beneficiarse en medida gracias
a la subida del dólar. Los exportadores, aquellos que exportan algo, chatarra, algunos productos allí que exportamos nosotros no petroleros, evidentemente ellos tienen la ventaja de que tienen ingresos de divisas y aprovechan para, en vez de vendérselo al Banco Central, evidentemente no lo van a vender al Banco Central porque prefieren cambiarlo en el mercado paralelo. Entonces, claro, es una economía distorsionada. Es la idea que yo quiero dar aquí en este primer momento. Es una idea, es un mecanismo distorsionado que el gobierno evidentemente no tiene forma de controlarlo. Y eso afecta el costo de la vida de los venezolanos. Y sigue aumentando el transporte. Y sigue aumentando la vivienda. Y aumenta la salud. Y aumenta, dígame si la inyectadora se vino de México, es importado. Entonces, porque aquí en Venezuela hemos sido incapaces, ni siquiera el Ministerio de Salud, conjuntamente con PDVSA, han sido incapaces de generar insumos que los genera petroquímica, que son de consumo masivo, por lo menos la inyectadora. Yo hice un estudio de mercado de la inyectadora en Venezuela. Señores, todas son mexicanas, todas son chinas, no hay venezolanos que produzcan inyectadoras, por decirte, pues, o gasa, o productos que son, mira, que son, ¿cómo se llama? Curitas y cosas por el estilo que se pueden hacer con petroquímica en Venezuela y que son que se genera mucho dinero y productos de consumo masivo en el sector salud. Claro, es que el gobierno anda en otra cosa. Eso hay que investigarlo, revisarlo. Por favor, déjalo ahí. No, pero yo creo que hay que hacer una crítica con respecto a algunos temas con respecto No, a a Chávez que joderlo porque Chávez, el tema de Chávez fue que coño endeudó el país cuando la vaina estaba buena. En vez de ahorrar plata, lo que hizo fue Es endeudar. correcto. Elena tiene la clave. Elena tiene No la clave. jodieron, No había pues. necesidad para endeudar a PDVSA. No, bueno, mira, De ningún que tipo. Giuseppe haya dicho esto, coño, un gran No, avance, pero es que, hermano, de verdad. pero bueno, está hablando Como eres racionalmente. chavista, o sea que ahora no eres ni chavista ni madurista. No, pero ¿qué Eres tiene que ver? maricolinista, Giuseppe. No, yo Por soy favor. chavista, no, yo soy chavista, no No, maurista. porque Es que ahí caemos en la diatriba del venezolano. Chavista, no maurista, Rose. El hecho de criticar lo que está mal no significa que tú cambies de postura política ni ideológica. Exacto. Así es. Por Excelente. favor, seamos serios. no, es Es una, más, yo les voy a una decir pregunta algo. irónica. Yo no soy ni copartícipe del chavismo, ni copartícipe de la oposición. A mí lo que me interesa es que el país se gerencie bien, Así con es. gente sana mentalmente, porque ese es el problema. La gente que ha gobernado últimamente Venezuela o ha tenido cargos muy importantes no son sanos mentalmente, no tienen valores, no tienen ética. Ahí está la muestra de lo que es Venezuela los últimos 5, 10, 15 años. Señores, o sea, por favor, seamos un poco sensatos. Y ¿sabes qué me encanta a mí, Andrés? Que a pesar de él decir, mira, yo soy chavista, pero es una persona que es altamente racional. Y yo a Andrés lo conozco de los pasillos de la Escuela de Economía. Yo soy un poco mayor que él en 2, 3 años. Y Y yo sé que él emocional es también, Flu. Es racional y emocional, porque a veces tiene unos ataques. No, bueno, pero ¿por qué te dices que tiene que ser emocional? Porque raya a lo mejor en aumentar el volumen de su voz. No, vale, no. Escucha lo que él dijo hace poco. Y fue muy racional en lo que dijo. No es porque yo esté... Mira, yo te voy a decir algo. Yo en un principio, sin haber votado por Chávez, yo creía en Chávez, en ciertas cosas. Después se desvió y bueno, yo ahí ya dije, bueno, aquí ya no hay mucho que hacer. Pero yo reconozco algunas cosas que son positivas y otras que son negativas, ¿no? Uno no puede tampoco ser menefreguista y tapar las cosas que son buenas y malas. O sea, no, tampoco hay que ser reconocido, hay que reconocer las cosas, ¿no? Yo entiendo, mira, yo entiendo que sí hay una falta, o sea, en muchos aspectos, porque no podemos generalizar. Hay cosas que de Claro. repente sí, habrá gente capacitada, gerenciando en algunas instituciones, qué sé yo. Entiendo esa parte de que sí, falta mucha gerencia. También el tema de la corrupción, también totalmente hay que combatirlo y deberían ellos haber puesto mano dura hace rato. Pero también yo también entiendo, y ahí es donde entra la duda razonable, que este gobierno ha tenido unos ataques de verdad enormes desde el inicio. Entonces, cuando tú observas que no han podido desarrollar, con la parte negativa que están diciendo, pero que no han podido desarrollarse como tal, porque desde el inicio prácticamente ellos han tenido una postura tanto interna como externa, donde los atacan y hacen cualquier cosa para que no se puedan desarrollar
ciertos planes que ellos tienen, oye, a mí me entra la duda razonable. Pero Por eso yo digo, yo quisiera que de repente en estos próximos 6 años ¿sabes qué? hubiese una Venezuela libertad, pues de tuvo, que de sí, verdad claro, el claro, tema, no, no, la no, política se aparte un poco, que el tema de las sanciones no existiera, a ver qué pasa. Y ahí sí, sí, yo pudiera emitir lamentablemente, una opinión, yo creo que ya sí, sí, basada en más, ¿tú pero sabes? mientras que haya habido todo esto, donde uno analiza que desde el 2002, el ataque a la cuestión Pero, petrolera, luego entonces los sí, pero después empresarios, hubo, mira, las después guarimbas, la hubo, política de la oposición que ha sido sí, pero nefasta, Rose, el después del tema de 2003 hasta sanciones, el oye, ya 2008 va, espérate, hubo, entonces, sí, pero hubo un momento de una supuesta tranquilidad, porque, ¿qué pasa? Lo poco que quedaba de la estirpe política de antaño, ya eso estaba de salida, ¿ok? Ya en el 2002-2003, voy a poner un ejemplo, Miquelena, un ejemplo, que apoyó a Chávez, por ejemplo. Él ya en el 2002 ya no pertenecía al chavismo porque él se desligó también por la edad, por un señor ochentón también, o sea, ya la gente a esa edad quiere retirarse. Entonces uno entiende esas cosas. Nosotros vivimos una supuesta luna de miel, considero yo, y corrígeme ahí, Andrés, a nivel político, ojo, considero yo después del intento de golpe el 2002, ¿ok? O del 11 de abril al 13 de abril, Chávez trató de apaciguar los ánimos, ¿ok? Porque él, bueno, se amansó, empezó a tratar de buscar diálogo con todas las partes, y ese matrimonio feliz duró unos 4 o 5 años. ¿Qué pasa? Después Chávez se enferma, y ahí viene el gran problema, cuando él se enferma. Porque todo lo que le rodeaba a Chávez, mira, trató de hacer de una vez mesa limpia, recogida y mesa limpia. Y bueno, lamentablemente es lo que estamos viviendo, Rose. Tú que eres No, y periodista, lo ¿no? Tú me hicieron, imagino. Flu, y lo hicieron porque el mismo Héctor Rodríguez, y bueno, creo que Héctor Rodríguez, no, creo que era el nombre, y el señor Giordani denunciaron que Esto de esa Navarro. época Héctor Navarro, gracias, Giuseppe, Héctor Héctor Navarro Navarro fue ministro de Educación, ¿no, y Andrés? Creo. Giordani, no, sí, pero Sí, ellos sí. denunciaron la fuga de más de 300.000 millones de dólares en ese periodo donde Chávez estaba enfermo. O sea, imagínate tú el nivel de Bueno, saqueo, había empezado 300 un mil poco millones de antes, porque dólares. Cadivi fue un desastre. Pero bueno. Mira, ya sobre lo hecho, mira, sobre el pasado ya no podemos hacer más nada. Ya eso ocurrió y hay que corregir el presente. O sea, y, y yo digo que siempre estamos a tiempo para corregir los errores. El problema que yo veo es que nadie habla, no hay vocería a nivel económico actualmente que diga, mira, estamos preocupados por esta situación y vamos a hacer lo siguiente. Y no hay nadie que diga nada. Entonces, como dice Andrés, yo entiendo a veces a Andrés que se molesta y todos los días entonces aparece una cadena donde alguien baila, alguien dice esto, arremete contra Trump, con razón obviamente, o sin razón, pero con razón, porque obviamente, o sea, vamos a ser honestos, aquí no hace falta sacar un banderín de color azul, verde, amarillo, rojo, no, no, no. O sea, estas señales de Trump son totalmente nefastas para toda la humanidad, porque se ha metido con todo el mundo. Y entonces, en estos últimos días agarró a Venezuela como sopita. O sea, no, o sea, es una cosa, yo entiendo que puede haber un tema político de por medio, pero tampoco entiendo que tú, una nación que está golpeada encima, bueno, le impones una serie de trabas que, bueno, obviamente te hacen Flu, cortocircuito. una pregunta. O sea, cuando tú dices que no hay gente diciendo algo, o sea, economistas, no, profesionales No, no, diciendo hablo de la algo. vocería del gobierno. Mira, el Banco Central, desde hace años que no sale presencialmente hablando para dirimir y por lo menos decir cuáles son sus estrategias de política monetaria, cambiaria, qué instrumentos va a utilizar. No hay nada claro. Pero, No hay pero nada eso Fíjate, claro. el Banco, eso bueno, te fíjate, el Banco sorprende, Central, eso te no, sorprende, el ¿no? Banco A mí Central, me Deja parece deja normal. que hable un momento no Andrés, vale, te voy a decir El algo. Banco Central debería presentar su informe porque evidentemente, según la Constitución, es autónomo. Pero el Aparte de Banco eso, Central no puede ser empleado, Ya eso no es no puede ser un autónomo, apéndice. Giuseppe, tú lo sabes. Está bien, pero sí, más pero allá es lo que de está diciendo del Giuseppe. formalismo, el Banco Central debería cada semana, cada mes emitir un pronunciamiento sobre el manejo de la política Es monetaria y correcto. cambiaria.
Sí, pero no esperaba que, bueno, si no habla Delcy Rodríguez, no habla más nadie en el país. Eso no puede ser. Es correcto. Porque el Banco Central tiene que mostrar incluso un nivel de independencia ante los inversionistas distinto al Ejecutivo Entonces, Nacional, porque claro. el ministro de Entonces, como Finanzas, decía Andrés el otro día, que tras bastidores, pareciera ser que entonces ellos se reúnen de vez en cuando y sale por BTV. Ah, me reuní con Fede Cámaras. Sí, pero, ajá. ¿Pero qué dijiste con ellos? Bueno, sale un eslogan diciendo tres pendejadas, pero no saben, uno no sabe como ciudadano común, como empresario, o como inversionista, o como profesional, qué carajo van a hacer. O sea, cómo eso va a repercutir de manera positiva sobre toda la población, sobre el ciudadano común, sobre la actividad económica en general. O sea, aquí vamos en un limbo, o sea, no hay una dirección, caemos en lo mismo. Entonces, por eso el dólar se Señor comporta Flu, también así. una pregunta, señor Flu. ¿Usted qué cree? Porque yo tengo la duda. La gente que maneja el gobierno lo hace por desconocimiento o lo hace adrede. Esa es mi pregunta que me tiene a mí confundido desde hace tiempo. Quisiera su opinión, por favor. Desconocimiento no creo, o sea, porque tú no puedes dejar de lado a un país incomunicado en cuestiones tan serias como lo que estamos hablando. Exacto. Ok, eso es algo de verdad que de importancia, o sea, más bien uno tiene Claro, que dar la pero cara, en la vida uno siempre tiene que dar la cara para todo, inclusive si eres presidente de una Pero junta si de hablas de control. mala gerencia, quiere decir que puede ser que es por desconocimiento, ¿no? No, Puede yo ser creo que adrede, sí. que creo yo que es así. mira, No, yo creo que eso a mí me extrañaría lo que dice, o sea, lo que dice Flu tiene toda la razón del mundo, pero a mí me extrañaría si eso pasara en Colombia, en México, en Argentina, pero como estamos en Venezuela, donde no hay memoria y cuenta de nada, el Estado no presenta ningún dato desde hace ya casi una década, o los presenta muy esporádicamente, o sea, el INE ya no existe, o existe de una manera, digamos, simbólica, porque ellos casi no presentan ningún tipo de datos. O sea, ni ningún tipo de ministerio da datos de nada. O sea, el Ministerio de Salud, o sea, no hay credibilidad. Y es lo que dice, mira, que no tienen credibilidad, como dice Jesús, no hay credibilidad por parte del gobierno de nada. Entonces, yo más bien creo que lo que está haciendo el gobierno es lo más normal dentro de su propia lógica extraña de esa anomia social que ellos no presentan. O sea, hay un a mí me total extrañaría más hermetismo bien para todo lo todo, contrario, quisieran ¿sabes? las cosas que dice el señor Flu, me extrañaría totalmente, No, me sorprendería. hay un hermetismo, un manejo de la información con matices de hermetismo total, en donde solamente la voz de uno o dos es la que debe cantar y bueno, ellos dirán lo que